En esta tarde titulada El espíritu religioso. El espíritu religioso. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 4. Y dice las Sagradas Escrituras: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enfureció Caín, se ensañó, se enojó en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En esta tarde, nosotros vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a profundizar un poco acerca del espíritu más poderoso que le hizo frente a Jesucristo cuando Jesús bajó a este mundo. Cuando Jesús bajó del cielo a este mundo, no lo estaba esperando los brujos, ni los hechiceros, ni los comunistas, ni los ladrones, ni los asesinos. Cuando Jesús bajó a esta tierra, el espíritu antagónico más fuerte, el espíritu que organizó todito el movimiento y el contubernio alrededor de su ministerio, el espíritu que más conflictos le causó a Jesucristo, increíble pero cierto, fue el espíritu de los religiosos. La Biblia nos enseña desde el libro del Génesis que Satanás opera a través de muchas formas. Y pues cuando sabemos que es la brujería, pues es obvio, el ocultismo es obvio, las sectas, los partidos, etcétera, etcétera. Pero la forma más sutil de Satanás de disfrazarse y de operar en este mundo es a través de las religiones. Y este espíritu de religión y de religiosidad que opera en la mayor parte de las religiones falsas, opera también dentro de la misma iglesia que él ganó con su propia sangre. Y es uno de los más peligrosos para la iglesia en nuestros tiempos modernos. Amar a Dios es el más grande de todos los mandamientos y el regalo más grande que podamos poseer. Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 39, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, verticalmente amas horizontalmente a tu prójimo. Yo no puedo amar a Dios y no amar a mi prójimo. Y yo no puedo estar mal con mi prójimo y estar bien con Dios. Si yo estoy bien con Dios y le amo con todo mi corazón, es la fuerza más poderosa para vencer el mal dentro de nuestro corazón. Amar a Dios es la más grande meta de toda nuestra vida. Y el ataque de Satanás se centrará precisamente en este punto
Satanás va a tratar de desviarnos de nuestra devoción diaria a Cristo. La táctica principal de Satanás vendrá sobre la iglesia como un espíritu religioso que será la falsificación del verdadero amor de Dios y de la verdadera adoración. Vamos a comenzar a examinar el espíritu religioso en esta tarde a través del odio. Cuando Dios le dijo a dos hombres que se acercaran a Él por primera vez en la historia, Abel y Caín, ya Adán y Eva sabían cómo acercarse a Dios. Dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre nadie puede ser redimido ni su culpa expiada. Y nadie puede acercarse a Dios más que a través de la sangre. Esta es la forma como Dios dispuso que nos acercáramos a Él. Entonces Caín sabía precisamente cómo acercarse a Dios, pero cuando se acercaron a Dios, Abel le trae a Dios una ofrenda de un animal que él expió en el campo, que él mató en el campo, y hubo sangre derramada, y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Pero cuando Caín se acercó a Dios y le quiso dar a Dios el fruto de su trabajo, el sudor de su frente, el resultado de su esfuerzo propio, Dios rechazó a Caín. ¿Y por qué le rechazó? Porque ahí nacieron todas las religiones. Las religiones son, los que quieran apuntarla, tratar de acercarse a Dios mediante dos cosas: sacrificios y obras humanas. Sacrificios y obras humanas. La característica más grande del cristianismo, de todas las demás religiones que existen, el sintoísmo, judaísmo, Confucio, filosofías religiosas, catolicismo romano, testigos de Jehová, mormonismo, todas las religiones, absolutamente todas, tienen el mismo factor común denominador: las obras. El cristianismo nos ofrece una revelación totalmente desconocida para la mente humana. Dios nos revela que la forma de acercarnos a Él nunca será a través de nuestro esfuerzo, ni de nuestras obras, sino mediante la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, en este momento, cuando Caín fue rechazado por Dios, cuando la persona religiosa se da cuenta que Dios no la acepta, la persona religiosa se frustra y entonces comienza el espíritu religioso a operar dentro de esta persona, incitándola, provocándola a perseguir a aquellos que han aceptado el camino de la sangre. Y desde que Caín asesinó a su hermano Abel, el espíritu religioso opera de la misma forma. Dentro de nuestras iglesias cristianas, todos los que se dicen cristianos que persiguen a sus hermanos tienen el espíritu religioso. Todos los que operan bajo sus esfuerzos, todos los que operan en la carne, odian al consagrado, al que se santifica, al que se acerca a Dios mediante la sangre y acepta la gracia de Dios. Saúl odió a David porque Saúl era descendiente de Caín. David representaba a aquellos que tienen el corazón de Dios, Saúl a aquellos que han sido rechazados, y por envidia, por celos, les entra un espíritu de competencia contra sus hermanos y los comienzan a perseguir. Cualquier cristiano que lance lanzas desciende de Saúl y de Caín. Los Saúles persiguen a los Davides, porque esta es la herencia, la maldita semilla espiritual de Caín. En Apocalipsis 13:11 es notable que la segunda bestia
surge ¿de dónde? De la tierra. El anticristo surge del mar. La segunda bestia surge de la tierra. Y esto es por causa de que la semilla espiritual de Caín produce labradores de tierra. La semilla espiritual de Caín produce gente que nace de la carne. Cristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este falso profeta que se va a levantar en el mundo surge precisamente de la semilla espiritual de Caín, que es todas aquellas personas que, nacidos de la carne, quieren tratar de ser aceptados por Dios mediante sus obras y sus sacrificios. El segundo falso profeta, o la segunda bestia de Apocalipsis 13, va a ser el líder religioso más grande de toda la historia. Siempre la semilla de Caín producirá bestias. La semilla espiritual de Caín producirá bestias perversas religiosas. Y nunca se han cometido los crímenes más grandes que en el nombre de la religión. Nosotros conocemos toda la época, ¿verdad?, de la Inquisición, cuando en el nombre de Cristo y en el nombre de Dios se persiguió y masacró a los cristianos, porque el espíritu religioso, vuelvo a insistir, odia lo que es nacido del Espíritu. Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 29, lo explica de la siguiente manera. Y dice Gálatas 4:29, porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Los nacidos de la carne perseguirán a los nacidos del Espíritu. La evidencia en la primera carta de Juan, la evidencia que el apóstol nos da de que hemos pasado de la muerte a la vida, es en que amamos a los hermanos. El que aborrece a su hermano, 1 Juan 2:9 al 11, está en tinieblas y no sabe a dónde se dirige, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano permanece en muerte y es homicida. Y ustedes saben, hijitos, que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son, en último de los casos, los verdaderos cristianos? Porque en todas las iglesias del mundo está la mezcla de la cizaña con el trigo, entre los nacidos de la carne y los nacidos del Espíritu. Los nacidos de la carne están disfrazados con un espíritu de falsa piedad, un espíritu de religiosidad, y vamos a analizarlo a continuación, que es el legalismo, que es el orgullo, el temor, el remordimiento, y son presas y esclavos de este espíritu que no los deja salir. El espíritu religioso, podríamos decir, es el hombre fuerte, alrededor del cual todos los demás comienzan a operar. ¿Cuál es la naturaleza del espíritu religioso? La naturaleza del espíritu religioso es el orgullo, la soberbia. Un espíritu religioso es un demonio que busca sustituir la actividad espiritual del creyente en el poder del Espíritu Santo por actividades religiosas. La principal apariencia del espíritu religioso es mantener por afuera una cara de piedad. ¿Quién podría imaginarse que un líder religioso en el mundo fuera el mismo diablo en persona? Nadie. Porque Satanás nunca se presentará ante nosotros como los monstruos de Halloween y como las brujas de Halloween. Satanás, dice 2 Corintios 11, se presentará a la humanidad como un ángel benefactor, como un mensajero de la verdad, con una apariencia de piedad que nadie podría, más que por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, discernir y abrir los ojos y decir: Dios mío, es increíble que esta persona pueda ser la Caperucita Roja. Pero por dentro es un lobo feroz. El espíritu religioso es la levadura de los fariseos. Mateo 16:6, de la cual Cristo nos advirtió que nos protegiéramos.
El espíritu religioso opera igual que la levadura en el pan. No agrega nada nutricional, ninguna sustancia que nutra, sino solamente lo infla. Este espíritu alimenta a la iglesia, pero no le agrega poder, solo infla el orgullo de sus líderes o de los cristianos que operan bajo este espíritu. Dios dice en Santiago 4:6 que Él resiste a los soberbios, pero que Él le da gracia a los humildes. La estrategia satánica es hacernos sentir orgullosos aún de buenas cosas. ¡Qué orgulloso me siento de cuánto leo la Biblia, cuánto oro, cuánto ayuno, cuánto dinero doy! Satanás sabe que aun cuando hagamos la obra de Dios en orgullo, esta obrará pronto nuestra caída. Dice el rey Salomón en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo comienza a hacernos sentir algo que realmente no somos. Comienza a hacernos sentir que somos muy piadosos, que somos mejor que los demás, que somos más santos que los demás. El orgullo comienza a hacernos sentir en la iglesia de cuando oímos, fíjate que el hermano cayó en adulterio, pecador feo, cochino, inmundo. Fíjate que un pastor cayó, que lo quiten, que lo saquen, que lo crucifiquen. Yo he oído muchas veces que el único ejército donde no se levanta a los heridos es el ejército de Cristo. Es increíble que cuando tengamos soldados heridos, nosotros no acudamos a levantarlos, a fortalecerlos, hermano. Yo oí que anoche te emborrachaste, que le pegaste a tu esposa. Yo no te juzgo, yo no te condeno. Vengo a darte la mano y ayudarte a levantarte. Pero el espíritu religioso, el orgullo, la soberbia nos hace sentir que somos mejores, que hemos alcanzado un nivel de espiritualidad donde podemos ver de arriba hacia abajo a nuestros semejantes. Y así es como comienza a operar este espíritu religioso. Después comenzamos a marcar a la gente, a señalar a la gente, a sus defectos, a buscar más lo negativo que lo positivo de las personas. Satanás sabe también que una vez que la levadura entra al pan, es muy difícil removerla. El orgullo y la soberbia, por su misma naturaleza, es una de las fortalezas satánicas más difíciles de derribar. El espíritu religioso nos impide que oigamos y podamos discernir la voluntad de Dios, porque creemos que ya conocemos todo de Dios. Creemos que ya nadie nos puede exhortar, creemos que nadie nos puede ya decirnos en qué área estamos mal, creemos que ya somos perfectos y si alguien nos llega y nos exhorta, no tomamos en cuenta, no nos quebrantamos, no nos hincamos y le decimos, Padre, ¿podrá mi esposa tener la razón? El espíritu religioso opera en los machos principalmente, cuando ellos creen que ni siquiera su esposa es digna de darles un consejo. ¿Tú qué sabes de estas cosas? Pero no lloran ni se hincan buscando que tal vez ellos vivan en pecado. En tercer lugar, el espíritu religioso manifiesta un celo falso por la obra de Dios. Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 10, versículo 2, que los judíos tenían un celo falso, no conforme al conocimiento de Dios. Muchos creen que el tener celo por las obras de Dios no es malo, pero esto depende del motivo por el cual tengamos celo por las cosas de Dios. ¿Sabían ustedes que los fariseos eran las personas en los tiempos de Cristo que más leían las Sagradas Escrituras? Eran los que más oraban, eran los que más ayunaban, sin embargo, fueron los más grandes enemigos de Cristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 23, comienza Jesucristo dirigiéndose a los fariseos. Yo he oído muchas personas que dicen, es que no debemos actuar y decirle a una persona sus verdades. Hay que ser como la mielecita, hermanito, mira, arrepientas, etcétera, etcétera. Seamos como Jesús, mansos y humildes de corazón. Pero estas personas no entienden la verdadera humildad ni la verdadera misericordia. ¿Quieres oír al Hijo de Dios
que nunca pecó en su vida, hablar contra los religiosos, escucha lo que les dijo. Habló Jesús a los discípulos diciéndoles: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de su manto, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas. Gracias, amado pueblo, gracias, aquí estoy yo, gracias, gracias. Y que los hombres les llamen rabí, rabí, pero ustedes no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sus hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 13 al 15, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Aquí está la apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Satanás hará lo mismo en el siglo XX. La religión se jacta de que son la luz que dirigen al pueblo al cielo. Sin embargo, las personas religiosas, operando bajo el espíritu religioso, por dentro, si Dios les abriera su corazón delante del mundo, serían el retrato vivo de los fariseos. La comunidad que más antagonismo y más oposición le mostró a Jesucristo cuando vino al mundo fueron los religiosos. No los borrachos, no las prostitutas, no los traficantes de droga, no los asesinos, no los borrachos, no los parranderos, no los secuestradores, los religiosos. Los religiosos. Estas personas que ante el mundo se mostraban como realmente verdaderos religiosos, ellos fueron los que le crucificaron. En el nombre de las religiones, el Hijo de Dios, la personificación, el prototipo, el ejemplo de la santidad, de la humildad, de lo que era Dios el Padre, fue puesto en una cruz por los religiosos. Y continúan siendo los más grandes enemigos de la cristiandad. En cuarto lugar, el espíritu religioso va a buscar aprobación por las obras. El espíritu religioso nos va a inducir a que sirvamos al Señor para ganar la aprobación de Dios, en lugar de saber que ya fuimos aceptados por Dios. Efesios 1, 6 y 7, en Cristo somos aceptados, ya Dios me aprobó, ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3, ya Dios me ha aceptado en Cristo, no es por lo que yo haga ni por lo que deje de hacer, Dios decidió amarme y Él me va a amar y su amor es inalterable. Haga lo que yo haga, Dios me seguirá amando, me disciplinará, me conformará a la imagen de su Hijo, me mostrará el camino, me
me traerá de la oreja cuando me salga el camino, pero aunque yo fuera infiel, Él sigue siendo fiel. Es un amor eterno. Desde antes que existiera ya me amaba, y cuando me muera me va a seguir amando, y nunca podrá cambiar Dios, porque en Él no hay sombra de variación alguna. El amor de Dios es continuo y perfecto, y siempre permanecerá. Entonces no tengo por qué estar haciendo buenas obras para que Dios me acepte. Yo ya he sido aceptado por Dios. La expiación de Cristo en la cruz del Calvario ha hecho posible que yo pueda colocarme delante de Dios en una posición adecuada y justa ante sus ojos. Yo ya lo que hago, lo hago como el resultado de que he sido aprobado, pero no lo hago para buscar su aprobación, porque esto hace el espíritu religioso. Entonces hay hermanos en la iglesia que van a repartir folletos porque anoche pecaron, y porque se emborracharon antier, o porque cometieron adulterio, dan más diezmo, o buscan hacer cosas, o yo le pongo la pared a la iglesia. Si el motivo es, Señor, mira, aquí está lo que te doy, para que tú me aceptes, estás operando bajo un espíritu religioso. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, Colosenses capítulo 3, versículo 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, yo no hago la obra de Dios para ser visto por nadie. Yo no quiero estar en la televisión para que sea aplaudido por la gente. Yo no quiero estar en un primer lugar para que mi nombre sea reconocido. Yo no doy ofrendas, no doy nada, no predico para que pueda ser aceptado o pueda recibir aprobación ni de los hombres ni de Dios. Lo hago porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y el amor de Cristo me constriñe a hacerlo. Lo hago por amor a su nombre, lo hago para su gloria, nunca para ser aceptado por Él, ni tampoco por los hombres, porque el día que mis motivos sean esos, estoy operando en un espíritu religioso. En quinto lugar, la culpa en el espíritu religioso. En 1 Samuel capítulo 3, en el Antiguo Testamento, encontramos a un hombre que fue sacerdote de Dios, Elí, y es un ejemplo bíblico clásico de una persona que opera o que ministra en la obra de Dios bajo un espíritu religioso, escúchalo, fundado sobre la culpa. El espíritu religioso se aprovecha de muchas personas que tienen culpas y remordimientos de su pasado y que por su falta de fe no han aceptado el perdón en la sangre de Cristo. Y este sacerdote Elí ministró durante mucho tiempo ante el templo, pero vean ustedes, él ministraba porque tenía hijos rebeldes, tenía hijos impíos, y todos nosotros, y lo podemos saber todos los que me escuchan, misioneros, el hermano Parish, nosotros todos hemos tenido hijos rebeldes y los seguiremos teniendo, porque nadie nos libramos de tener una oveja negra en la familia y rebelión en los hijos, y hay una época en la vida de nuestros hijos en la que se rebelan y no quieren saber nada de la iglesia y están hartos y nos escupen. Billy Graham, su hijo Franklin, que es un hombre de Dios, dice su esposa Ruth que lo tenían que encerrar en la cajuela del coche mientras Billy predicaba, porque se paraba y comenzaba a gritar groserías contra su papá enfrente de la gente. Billy Graham, el evangelista más grande del mundo, ¿quién pudiera imaginarse que su hijo era un rebelde sin causa? Pero Dios no se sorprende por eso, porque repito, es natural, es normal que los hijos atraviesen esa época, pero lo que Dios no acepta de nosotros es que lo permitamos. A ver si está claro. Tú puedes tener un hijo rebelde, pero si es a tal grado que llega con droga a tu casa, que se emborracha a las 12 de la noche, que insulta a tu esposa
Y tú, ay, pues le tengo misericordia y una falsa piedad y una falsa compasión y perspectiva de lo que es el amor. Y tú consecuentas a tu hijo y no le pones la maleta y lo pones en la calle, patitas en la calle, estás operando por culpa. Te sientes culpable tal vez porque lo abandonó su mamá, o lo abandonó su papá, o tal vez lo recogí de la calle y pues tengo que ser más caritativo y compasivo con él. Es que aunque lo haya recogido de la calle, Dios tenía un destino para él y no hay víctimas porque la gracia de Dios es mucho más grande que la victimización con la cual hayamos nacido todos nosotros. Entonces tenemos que operar conforme a la palabra de Dios. Elí tenía hijos impíos y su problema, repito, no era que tuviera hijos rebeldes, el problema era que consentía a sus hijos. Y nunca en la Biblia encontramos palabras más serias y más dramáticas que las que se encuentran en el capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 13 y 14. Le mostraré, dice Dios a este hombre, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado de Dios, y ahí hubiera quedado la cosa dudosa. Pero a continuación el Espíritu Santo nos dice, no los ha estorbado. O sea, no hizo nada por corregirlos, no impuso disciplina en su casa. Repito, no es malo que tengamos hijos rebeldes, pero es malo que los consintamos y permitamos que quebranten las leyes de nuestro hogar. Porque ahí somos juzgados por Dios. Mijito, eres mijito, pero en mi casa no entra droga. Yo no quiero encontrarte sobres de cocaína ahí en la bolsa. No te quiero encontrar marihuana. Aquí vas a llegar a las 11 de la noche. Si no te gusta la disciplina y las normas de esta casa, donde yo soy el sacerdote y le tengo que dar cuentas a Dios, ¡fuera! Desde ahorita haz tu maleta y te voy a visitar a la prisión o al hospital psiquiátrico o te recojo en la calle. Pero yo quiero tener delante de Dios limpia mi conciencia. Elí pasó su vida por la culpa que tenía de sus hijos, tratando de agradar a Dios a través de sus sacrificios y de sus ofrendas, que intentaba compensar con su irresponsabilidad como papá. ¿Me escucharon bien? Elí tenía una culpa y un remordimiento muy grande en su vida. Yo no he educado a mis hijos, pero no tengo el carácter para disciplinarlos, soy muy débil. Entonces, él quiso compensar esa irresponsabilidad con muchas ofrendas y con muchos sacrificios. Y la culpa en nuestra vida nos puede inducir a tener un gran celo por Dios para compensar nuestra irresponsabilidad paterna en el hogar. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 3, todo camino es recto, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Proverbios 21, 27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. En sexto lugar, el espíritu religioso opera, y es lo más grave de la iglesia actualmente. El espíritu religioso opera sobre la base del legalismo. Legalismo. El legalismo es una de las armas más engañosas y destructivas y estratégicas del espíritu religioso. El legalismo es netamente de origen humano y tiene la apariencia de estar buscando la norma más elevada y la preservación de la gloria de Dios. Sin embargo, es posiblemente que es el más mortal enemigo de la verdadera gracia de Dios y revelación en su palabra. Es mortal porque no permite que la gracia y la sabiduría, sino que ataca y destruye el fundamento de aquellos que buscan realmente la gloria de Dios. ¿Quiénes son las personas legalistas? Las personas legalistas son personas que tratan de imponer sobre los demás
normas más altas o cargas más altas de aquellas que podamos soportar. El legalista te va a decir, no pongas árbol de Navidad. El legalismo te va a decir, no comas carne de puerco. El legalismo te va a decir, pues tienes que peinarte con un chongo. Tienes que traer el vestido hasta los pies y el vestido hasta el cuello para que seas como una musulmana. Porque Dios ama la castidad total. No te puedes poner pintura, no te puedes poner ni unos aretitos. Tienes que ser como las calacas o como las momias de Guanajuato. El legalismo te va a hacer que en la iglesia se sienten aquí los hombres y aquí las mujeres. El legalismo va a estar continuamente atacando las externalidades. Las cosas que, como dice Romanos 14, que fue escrito especialmente, recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que ha de comer carne de puerco, otro cree que no. Uno cree que hay que poner árbol de Navidad, otro cree que no hay que poner árbol de Navidad. Uno quiere celebrar a Cristo el lunes, el martes, otro quiere orar 3 horas, uno quiere orar 8 horas, otro quiere ayunar todos los días. Cada quien esté convencido en su propia mente, porque el reino de Dios no consiste en guardar fiestas, en vestirte de tal manera, en hacer esto o aquello, sino en la gracia y en la paz del Espíritu Santo. Pero no vamos a hacer nada, no vamos a comer carne, no vamos a beber vino, no vamos a tomar una cerveza, si vamos a tropezar, ofender o debilitar la débil conciencia de nuestros hermanos, porque en este caso, aunque yo sé que me puedo echar una chela con un rico pollito y con un pastorcito y nada más me voy a tomar una, y Dios sabe que me voy a tomar una, y Él sabe mi corazón que no me gusta emborracharme, pero es rica la cerveza con el cabrito, si hay hermanos, no me la tomo, no porque sea pecado, sino para no tropezar a mis hermanos. Mirad, dice la Biblia, que esta libertad que tenemos en Cristo no sea tropezadero para los demás. Entonces, cuando caemos nosotros en el legalismo, comenzamos a ahogar la gracia de Dios. Veamos en Gálatas capítulo 4, una carta escrita contra los legalistas, versículos del 9 al 11. Cómo operaba el legalismo, este espíritu religioso, en la iglesia de Galacia. Dice Gálatas 4, versículo 9 al 11. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, Pablo no lo entendía. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Estos cristianos de esta iglesia recibieron a unos maestros judaizantes que llegaron y les dijeron, tienen que guardar el sábado, tienen que seguir la Pascua, tienen que guardar el día de reposo, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto. Era Cristo más las obras para ser aceptado por Dios. Esta es la fórmula de Cristo más algo de todas las sectas y religiones. En la Biblia es Cristo nada más. Cuando yo oigo que hay hermanos que dicen que la salvación se pierde, les digo, ustedes me están diciendo que Dios me regala la salvación por gracia, pero de ahí en adelante yo me la tengo que ganar. Y cuando llegue al cielo me va a preguntar Pedro, ¿por qué te voy a dejar entrar? Y le voy a tener que contestar la verdad, porque Cristo murió por mí, pagó por mis pecados, más me porté bien. Y aunque no lo querramos, esta doctrina de Jacobo Arminio, ¿verdad?, es como un cáncer que se ha metido por muchas iglesias y en muchas denominaciones, y hace que la gracia de Dios se obscurezca, porque Cristo, la pregunta es, ¿por cuántos pecados murió Cristo por mí en la cruz? ¿Por cuántos pecados? Murió, miren ustedes, murió por mis pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Si Cristo hubiera muerto nada más por mis pecados pasados, entonces mis pecados presentes tendría Él que volver a pagar por ellos. Tendría que volver a ser crucificado. Mi salvación no hubiera sido, como dice Hebreos 9 y 10,
eterna. Por una ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y este error doctrinal de ignorar la gracia y el pacto de sangre en el cual nos encontramos, nos hace que ya recibí a Cristo, pero ahora tengo que portarme bien y hacer esto. Y esto es verdad, porque la fe sin obras es muerta, pero mis obras ya no son para ganarme la salvación, ni para estarla perdiendo. Mis obras son el fruto de mi relación con Dios. Yo permanezco en la vid y Él me da su vida a través de la savia, a través del Espíritu Santo, y mis buenas obras, mi fruto es el fruto del Espíritu. No es el fruto de mi esfuerzo, no es el fruto de mi favor. Efesios 2:10, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y somos hechura de Él en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios me salva y me dice: Dios, Armando, este es el camino que yo he preparado para ti, y todas tus buenas obras que tú hagas son el resultado de tu comunión con mi Hijo Jesucristo. Ya no tengo culpa, ya no tengo remordimiento, ya no estoy tratando de comprar a Dios. Simplemente, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos pecados? Bueno, a los que creen que se pierde la salvación hay que preguntarles: ¿cuál pecado te hace perder la salvación? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que un cristiano no puede cometer. 1 Corintios 12:2. Nadie por el Espíritu puede maldecir ya a Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir el Espíritu de verdad y la falta de arrepentimiento para la condenación eterna. De acuerdo a Hechos 7:51, Esteban acusó a los fariseos de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los religiosos que resisten el camino de la sangre, que resisten el camino de la gracia, y ellos quieren salvarse, ellos quieren trabajar, ellos quieren actuar, quieren buscar la aprobación de Dios, no saben que nadie puede, a través de las obras, aceptar la aprobación de Dios, porque maldito es el que quiera salvarse por las obras. Y finalmente tenemos el espíritu de crítica, porque el espíritu religioso es el más criticón que existe en cualquier mujer o en cualquier hombre. Este espíritu religioso falsifica el verdadero don de discernimiento de espíritus. Y es aquí donde estas personas siempre están buscando lo malo, lo malo, lo malo, lo malo de todos los hermanos, y nunca pueden ver el potencial, el amor y lo que Dios puede hacer con ellos más adelante en 2 o 3 años. Para estos hermanos que trabajan, entre comillas, con espíritu religioso, repito, alguien cae, alguien es marcado, la muchacha en la iglesia fue embarazada, ¡córranla! No hay misericordia, no saben que la misericordia triunfa sobre el juicio, no hay amor para restaurarla, ven para acá, ahora te vamos a amar más que nunca, mijita, te embarazaste pero estás arrepentida. Mientras la muchacha esté arrepentida, nunca como en ese momento necesita el amor de todos los cristianos, y que los hermanos vean a la mamá y no la critiquen, y le vean con su pancita y no la juzguen, ni la señalen, ni la marquen, sino que la amen. Tu compadre que anoche se emborrachó, no lo marques. Ahora, si él te rechaza y no acepta el perdón de Dios y rechaza la ayuda, te limpias el polvo de tus manos y lo dejas al juicio de Dios. Pero que de nosotros no quede esa mano misericordiosa que dice Cristo: vengan a mí las prostitutas, los borrachos, los adúlteros, homosexuales, criminales, en mí podréis descansar. Tómame de la mano y no importa tus pecados, como blanca lana vendrán a ser. El espíritu de Cristo, el espíritu de crítica, está motivado por la sospecha y por el temor. La sospecha está enraizada en cosas como el rechazo, la preservación territorial y la inseguridad general.
Hay líderes de iglesias que nos están escuchando en este momento y también a través de la televisión que les prohíben a sus ovejas ir a un congreso cristiano. ¿Pero cómo que van a ir con los mormones? No, es cristiano. ¿Es de los testigos de Jehová? No, es evangélico. ¿Es de los Moonies? No, es evangélico. Entonces, ¿por qué les prohíben? Por su inseguridad y porque el espíritu religioso los hace inseguros de que se les vayan o escuchen algo mejor o puedan tal vez desviarse por otro lado y ya no regresar a su iglesia o los van a dejar de diezmar porque se van a otra iglesia y entonces caen en lo que se llama en la Biblia enseñorearse, lo que nos habla el hermano Parrish. Se llama el shepherding, el pastorear, enseñoreándonos de las ovejas. Y no te cases con esa persona más que con la que yo te diga. Y no puedes ir a esta parte si no me pides permiso. Y cuidado con ir a la iglesia. Y no vayan al estudio del hermano Alducin. Y no vayan a los desayunos de tal parte. Y no vayan al congreso que está por allá. Y comienzan a cubrir a la iglesia con ese espíritu de crítica, de sospecha y de legalismo. Y la Biblia dice que todos nosotros somos guiados, controlados por el Espíritu Santo. Cuando una oveja viene a un pastor y el pastor es lleno del Espíritu Santo, hermano, todos bebemos de la misma agua. Ve a aprender algo, porque hay de liberación, hay de lenguas, hay de que se echan al piso, hay de que guacarean, hay de que la risa, hay de que esto, y de todos lados nos asomamos y aprendemos de todos, porque el consejo de Dios es grandísimo y tenemos que aprender. No tenemos ninguna iglesia, todo el consejo de Dios, todos necesitamos aprender de todo, de los carismáticos, de los bautistas, de los presbiterianos, y no comenzar con ese espíritu de crítica. No, es que los bautistas no han recibido la risa, los presbiterianos no han recibido las lenguas. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Hablan todos lenguas? ¿Están todos, son todos apóstoles? ¿Dios trabaja con todos de la misma forma? No, de ninguna manera. Dios coloca a cada quien en el cuerpo como Él quiso, y Él reparte los dones de acuerdo a como a Él le da su real gana. Crezcamos en la gracia y dejemos ya de ser tontos y seamos maduros en nuestra manera de pensar. Cuando una iglesia comienza a creer, es que aquí está el Espíritu Santo, y miren nomás cómo se siembra el techo, y aquí la gente está cayendo, y están pasando fenómenos, los demás están chamacos. Aquí sí está el verdadero poder de Dios. No conocemos que los más indignos, 1 Corintios 12, son los que más necesitan de nosotros. Si una parte del cuerpo se goza, todos se gozan. Si Dios no se ha manifestado en la otra iglesia, en esa iglesia hay un remanente fiel, y estoy seguro que hay muchos hermanos que no han hablado en lenguas, hay muchos hermanos que no se han reído, hay muchos hermanos que no se han caído al suelo, que vamos a tenerlos de vecinos en el cielo. Aquí abajo, no los critiquemos, amémonos todos unos a otros, todos lo necesitamos, oremos por todos, nunca caigamos en este espíritu religioso que, repito, su base es el orgullo. Aquí este sí es el Espíritu Santo, aquellos no, este sí. Aquí sí se siente el poder de Dios, allá no. Nunca caigamos en esto porque es el inicio de la soberbia espiritual, que es lo más peligroso que existe en la vida cristiana. Tengamos de todos misericordia, oremos por todos y reconozcamos que hay diferentes operaciones del Espíritu Santo. Hay diferentes manifestaciones del Espíritu Santo y Dios se manifiesta en una iglesia de una forma, en otra iglesia en otra, hace un movimiento por acá, hace otro por allá, oímos, vemos, juzgamos, tomamos, oramos por ellos, los bendecimos, pero nunca caigamos y digamos, fuera de este movimiento, o los que no están en este círculo morirán antes del año 2000. Porque yo he oído a grandes predicadores que han dicho, el que no acepte el nuevo mover del Espíritu Santo se va a morir. Y nada más el amenazar y el cerrar el círculo, nadie que no esté en esto se va a morir, nos hace una secta. Comenzamos a los demás hermanos a decirles para allá, los que no estén en esto no son de Dios ni pertenecen a Dios. Qué triste que nosotros
pensemos de esta manera cuando Dios ama a presbiterianos, a metodistas, a bautistas, a pentecostales y a todos los que tengan un corazón recto para con Él. Y quiero acabar en Ezequiel 37, la prueba de un verdadero cristiano. Ante este espíritu religioso, vemos aquí en este pasaje de Ezequiel 37, que Dios lleva a Ezequiel a un valle y le pregunta en el versículo 1, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y había muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos, pero secos, resecos, en gran manera. Y la pregunta de Dios al profeta fue, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos vivir? Y Ezequiel le contestó, Señor, tú lo sabes. Entonces, mientras Ezequiel comienza a profetizar, dice el versículo 4, me dijo entonces, profetiza y diles a los huesos, oigan la palabra de Jehová. Mientras el profeta comienza a hablar la palabra de Dios, se comienzan a juntar los huesos, cubiertos por tendones, por la piel, y se convierten en un grande ejército. Esta es la prueba que todo verdadero profeta o cristiano debe pasar. Un verdadero cristiano puede ver a mucha gente seca, puede ver a un hermano caído, puede ver a su compadre que nunca dirá un verdadero cristiano, es que no hay remedio para mi compadre. Nosotros necesitamos ver a la gente como huesos secos, pero el verdadero cristiano trae palabras de vida. El verdadero cristiano profetizará, hablará el evangelio de Jesucristo y verá que ese compadre seco, esa familia seca a punto de divorciarse, ese hombre en el hospital, comienzan a recibir la vida y comienzan a convertirse en un gran ejército de Dios. Pero un falso profeta, un espíritu religioso, no puede más que contemplar el mundo desesperanzado, frustrarse, amargarse, porque no tiene el poder del Espíritu para hacerlos vivir. La religión está muerta, la religión no le puede dar vida a nadie, no tiene un mensaje que proclamar. Los apóstoles de Dios, los verdaderos cristianos, tenemos este mensaje para predicar a todas las naciones. Y el mensaje comienza con arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha venido a ustedes. Arrepiéntete de tu legalismo, de tu falso remordimiento, arrepiéntete de tu soberbia, arrepiéntete tú que criticas a todo mundo y criticas y acuchillas y tijereteas a todos, arrepiéntete, nunca levantes tu voz, nunca señales a un líder de Dios o a un cristiano con tu dedo sin antes tener absolutamente todos el conocimiento y la información, la data para poder decir lo que tú estás diciendo. No pase la información o los chismes de persona en persona porque te conviertes y eres dominado por un espíritu religioso. Nunca aceptes que una persona llegue a tu vida y critique a otra si esa persona antes no está dispuesta a invertir su vida en restaurar a esa persona a la cual está acusando. Si alguien te dice, es que ese pastor cometió adulterio en la iglesia de allá de Cuautitlali, o un hermano por allá se metió con su novia y la embarazaron, no ataques, no juzgues, no critiques. Si antes no has ido ya con ese pastor y le has hablado y le has dicho, hermano, ¿le puedo ayudar? No levantes tu lanza, ni tu cuchillo, ni tu espada. No hagas de un árbol caído leña. No critiques a esa muchacha embarazada. Si antes no le hablaste en la noche y le dijiste, Claudita, oí que te embarazaste, ¿te puedo ayudar? Mi familia y yo te amamos. Y si no tienes, te vamos a ayudar a salir adelante y te vamos a comprar pañales, pero tú ten a tu hijo. Te amamos más que nunca, Claudita.
Compadre borracho que antier te emborrachaste y en Garibaldi te cargaron a las 2 de la mañana hasta tu casa. Del cuetote que traías ahí con puro tequila. Te hablo para decirte, compadre, que te amo, compadre, y que en Cristo hay victoria. Y quiero decirte que aquí está mi mano, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi vida. Pero te pido, compadre, que te arrepientas y que sepas que mi familia y yo te vamos a ayudar. Y vámonos a la iglesia otra vez. Y no soy capaz de juzgarte, porque los que sois espirituales, Gálatas 6:1, restaurarle con espíritu de mansedumbre, antes de que tú puedas caer también en lo mismo. La iglesia necesita perdón. La iglesia necesita misericordia. La iglesia necesita ser libre del espíritu religioso. La iglesia necesita vivir en la gracia de Dios, llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, con ese amor que Jesús dijo: por el amor que os tuvierais unos a otros, conocerá el mundo que sois mis discípulos. Si el mundo oye que nos estamos peleando y atacándonos y lanzándonos lanzas y usando estos púlpitos para atacar ese ministerio y esta iglesia, el mundo nunca podrá ganarse para Cristo, porque nosotros necesitamos entender que el amor cubrirá multitud de pecados. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el Espíritu Santo que tú nos has dado para librarnos de las falsas religiones, de este espíritu religioso disfrazado que quiere volver a apoderarse de nuestra vida cristiana, sustituyendo por medio de obras nuestra verdadera devoción a Cristo. Líbranos en esta tarde, Señor, de este espíritu perverso, tal vez el más engañoso de todos, porque está disfrazado, está camuflajeado con una apariencia de piedad, con una apariencia de bondad y de mucha religiosidad, pero detrás hay legalismo, orgullo, crítica y mucha culpa. Enséñanos a conocer mejor tu gracia, Señor, y lo que tu gracia ha hecho y seguirá haciendo en todos nosotros. En esta tarde muchos de ustedes tal vez pertenecen a una religión, pero no tienen a Cristo, no viven en Cristo y sus vidas no han sido transformadas. En esta tarde, Dios te manda que te arrepientas, porque Él pasó por alto los tiempos pasados de tu ignorancia. Ahora tú sabes cuál es el camino, y no hay camino más que el de la sangre derramada del Hijo de Dios, que vivió y murió por nosotros, para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. En esta tarde, ven a Cristo, oh pecador, arrepiéntete de tus pecados, convéncete que no es tu religión la que te salva, sino la persona de Jesús y la sangre que Él derramó en esa cruz en nuestro lugar.